Andrés Roa, esta es mi primera evidencia de lectura del libro. Me opongo dicho una vez más a que el fanático sea introducido en el tipo del redentor. La palabra imperioso usada en el remán anula ya por sí sola. Me desconecto. Tipo. La buena nueva consiste cabalmente en que ya no hay antítesis. El reino de los cielos pertenece a los niños. La fe que allí hace oír su voz no es una fe vista con lucha. Está ahí, está desde el principio, es porque así decirlo, una infantilidad que se ha retirado a lo espiritual. El caso de la puerta retardada y no formada del todo en el organismo como derivación de la degeneración es familiar al menos a los fisiólogos. Semejante fe no sea incoherencia, no censura, no se defiende, no lleva la espalda, no va junta, solo hasta que David, ¿me pasas el libro, por favor? Pásame el libro. Y promesa, Espera. y menos aún con la escritura. Ella misma es en todo instante su milagro, su premio, su prueba, su reino de Dios. Tampoco esa fe se formula a sí misma. Lo que hace es vivir, se defiende de las fórmulas. Es cierto que al azar de la mente, del idioma, de la formación exterior determina un cierto círculo de conceptos. El cristianismo primitivo maneja solo conceptos políticos, entre ellos está el comer y beber de la comunión. Ese concepto de la iglesia ha usado tan severadamente como todo lo judío, pero guardaremos de ver en esto algo que un hablar por signos, una semiótica, una ocasión de emplear metáforas, justo el no tomar ninguna palabra literalmente, es para este antirrealista la condición previa para poder hablar sin más entre indios, se habría servido de los conceptos de Chanquia entre chinos, de los de Lao Tse, sin sentir en ello ninguna diferencia. Con cierta tolerancia en la expresión se podría llamar a Jesús un espíritu libre. Ninguna cosa fija le importa, la palabra mata, todo lo que está fijo mala, el concepto, la experiencia guía única que él conoce se opone a toda especie de palabra, fórmula, ley, dogma. Él habla meramente de lo más íntimo, vida, verdad o luz. Con sus palabras para designar lo más íntimo, todo el resto, la realidad entera, la naturaleza entera, el lenguaje mismo no tienen para él más valor que el de un signo, un símbolo. En este lugar no es lícito en modo alguno equivocarse, aun cuando sea muy grande la seducción que hay en el prejuicio cristiano, quiero decir, eclesiástico. Semejante simbolismo para excelencia está fuera de toda religión, de todos los conceptos de culto, de toda experiencia del mundo, de todos los conocimientos, de toda política, de toda psicología, de todos los libros, de todo arte. Saber es justo la tontería pura, en lo diferente a que algo así existía. La cultura no le es conocida ni de odias, no necesita luchar contra ella, no la niega. Lo mismo ocurre con el Estado, con el orden y la sociedad civiles en su totalidad. Con el trabajo, con la guerra, jamás ha tenido motivo alguno para negar el mundo, jamás ha barruntado el concepto eclesiástico, mundo, justo el negar en lo totalmente imposible para él. Asimismo falta dialéctica, falta la noción de que una fe, una verdad, pudieran ser probadas con razones, pues pruebas son
alguno, no haya qué puede hacer con otras doctrinas, no sabe representarse en absoluto un nuevo contrapuesto popular, allí donde tropieza con él, la lamentará desde su más íntima simpatía, como ceguera, pues ella ve la luz, pero no hará ninguna objeción. En la psicología entera del Evangelio falta el concepto culpa y castigo, asimismo el concepto premio, el pecado, cualquier relación distanciada entre Dios y el hombre se haya eliminado. Justo eso es la buena nueva. La bienaventuranza no es prometida, no es vinculada a unas condiciones. Ella es la única realidad, el resto es signo para hablar de ella. La consecuencia de semejante estado se proyecta en una nueva práctica. La práctica propiamente evangélica no es una fe, lo que distingue al cristiano. El cristiano obra, se distingue por una obra diferente. No opone resistencia ni con palabras ni con el corazón a quien es malvado con él. Él no establece ninguna diferencia entre extranjeros y nativos, judíos y no judíos. El prójimo es propiamente el que tiene la misma fe. El judío, él no se encoleriza con nadie ni menosprecia a nadie. Él no deja de ver los tribunales ni se deja citar entre ellos, no jurar. Él no se separa de su mujer en ninguna circunstancia, ni siquiera en el caso de una fidelidad demostrada de aquella. La vida del Redentor no fue una cosa que esa práctica, tampoco su muerte fue otra cosa. Él no necesitaba para su trato con Dios fórmulas de ritos, ni siquiera oración. Ha roto con la entera doctrina judía ni penitencia y reconciliación. Sabe que únicamente con la práctica de la vida es como uno se siente divino, bienaventurado, evangélico, hijo de Dios en todo tiempo. Ni la penitencia ni la oración en demanda de perdón son caminos que conducen a Dios. Solo la práctica evangélica conduce a Él. Ella precisamente es Dios. Lo que con el Evangelio quedó eliminado fue el judaísmo de los conceptos pecado, remisión del pecado, fe, redención por la fe, la entera doctrina eclesiástica judía que obliga en la buena nueva. El instinto profundo de cómo hay que vivir para sentirse en el cielo, para sentirse eterno, mientras que con esa cualquiera otra conducta uno no se siente en el cielo. Esa es la única realidad psicológica de la redención, una nueva forma de vida, una nueva fe. Si yo entiendo algo de este gran simbolista, es que él tomó por realidades, por verdades, únicamente las realidades interiores, y consideró el resto de todo lo natural, temporal, especial, histórico, únicamente como signos, como ocasión de parábolas. El concepto hijo del hombre no es una persona concreta, perteneciente a la historia, una realidad singular, irrepetible, sino un hecho eterno, un símbolo psicológico desligado del concepto de tiempo. Lo mismo vuelve a ocurrir y en el sentido más alto, con el Dios de ese simbólico tipo, con el reino de los cielos, con la filiación divina, nada es menos cristiano que las sociedades eclesiásticas que hablan de un Dios como persona, un reino de Dios que se avecina en un reino de los cielos, situado más allá de un hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Todo eso es, perdónenme la expresión, un puñetazo en el ojo. ¿En qué ojo? Del Evangelio, un cinismo histórico mundial en el escarnio del símbolo, pero resulta patente. No para todos, lo confieso, a que se alude con los signos Padre e Hijo. Con la palabra Hijo se expresa el ingreso en el sentimiento de transfiguración global de todas las cosas, la bienaventuranza. Con la palabra Padre es el sentimiento mismo, el sentimiento de eternidad, de perfección.
Me avergüenzo de recordar que es lo que la Iglesia ha hecho de ese simbolismo. No ha colocado en el umbral de la fe cristiana una historia de anfitrión y por encima de eso un dogma de la Inmaculada Concepción, pero con ello ha maculado la concepción. El reino de los cielos es un estado del corazón, no algo situado por encima de la tierra, o que llegue tras la muerte. El concepto de muerte natural falta completamente del Evangelio. La muerte no es un puente, un tránsito. La muerte falta porque pertenece a un mundo completamente distinto, un mundo solo aparente, solo útil para proporcionar signos. La hora de la muerte no es un concepto cristiano. La hora, el tiempo, la vida física y sus crisis no existen en absoluto para el maestro de la buena nueva. El reino de Dios no es algo que se aguarde, no tiene un ayer ni un pasado mañana, no llega dentro de 1000 años, es una experiencia en un corazón, está en todas partes, no está en ningún lugar. Muchas gracias. Muchas gracias.